Estimadas hermanas y hermanos, estamos nuevamente juntos para la 27ª clase del curso de Filocalía 2020. Vamos a abordar temas varios surgidos de consultas por correo y también un breve texto del abate Filemón, donde se describen diversas anécdotas acerca de la relación entre este maestro espiritual, entre este Abba, padre, que enseñaba a sus discípulos el arte y la ciencia de la esiquía del corazón, de la paz del corazón. Esto un poco para descansar, ya que tuvimos bastante trabajo mental todos con Máximo el Confesor, que es un autor complejo, intrincado, aunque como habrán visto, de mucho fruto, de mucho interés. Bueno, un hermano tiene que hacer una ponencia sobre esicasmo en el futuro próximo y he querido hacer una síntesis también de este tema, desde mi punto de vista, como un aporte a este hermano, y creo que puede servir también para que todos hagamos una especie de repaso de Filocalía. Porque al final de cuentas, a medida que transcurre el tiempo, los conceptos estudiados, lo visto, lo comprendido, suele irse desdibujando. Y después de 2 o 3 años, cuando uno recuerda aquel curso, o aquel libro, o aquella película, finalmente lo que queda son 3, 4, 5 ideas básicas que están muy claras, pero el resto se diluye. Es la ley de la memoria, la ley de la vida. Yo creo que si nosotros podemos quedarnos con unos pocos conceptos de todo el volumen de textos de Filocalía, y si podemos llevar a la práctica diaria, cotidiana, algunas pocas ascéticas o prácticas que nos sirvan para el día a día, podemos darnos por satisfechos. Tenemos que ser realistas en eso, ver nuestras limitaciones, también las limitaciones de la vida actual, como es la vida actual, y aferrarnos a estas pocas prácticas que nos sirvan para elevarnos y crecer espiritualmente. ¿Qué es el esicasmo? El esicasmo fue y es un movimiento hacia la quietud. Fíjense que ya empezamos con una paradoja. Es un proceso, un movimiento que busca la quietud. El esicasta es el quieto, el que está quieto. Esta quietud es mental y es física. Un esicasta está concentrado absolutamente en su propósito. ¿Cuál es el propósito? La unión con Dios. ¿Cómo lo ejercita? Como ya lo hemos dicho, mediante la oración pura. ¿Y qué es la oración pura? Es aquel anhelo, aquel deseo de unión con Dios, despojado lo más posible de toda conceptualización. Dejamos de lado los pensamientos, dejamos de lado las sensaciones, las acciones, y nos entregamos a esa tiniebla luminosa, que bien dijera el pseudo Dionisio, que es un no saber que paradójicamente nos conecta con la sabiduría máxima, que es la presencia de Dios. Yo tomé nota, como siempre hago, de 3 factores principales del esicasmo para después profundizar en otros aspectos. El esicasmo busca la quietud. Lo primero es la quietud corporal. Tengamos en cuenta esto. El esicasta se queda quieto también corporalmente.
Esto lo hacían en general en un banquito de poca altura, o lo hacían también en diversas posiciones que les resultaran cómodas sin ser demasiado cómodas, para evitar el sueño. Esta quietud corporal que el monje buscaba, el filocálico buscaba, lo primero que hace es poner en evidencia todos los movimientos que el cuerpo y la mente continuamente están ejercitando. Estas funciones que están todo el tiempo en agitación, en inquietud. Entonces, lo primero que hacía el monje, el esicasta o el aspirante al esicasmo, era dejar quieto el cuerpo. Y como verán también en algún texto que vamos a tratar hoy del abate Filemón, el maestro le enseñaba al discípulo a que aquietara el cuerpo, en cierto modo, a la fuerza. Al principio es a la fuerza. Cuando dejo el cuerpo quieto, surge la advertencia. Empiezo a darme cuenta de las constantes pulsiones e impulsos que quieren mover el cuerpo. Y cuando trato de dejar quieta a la mente, advierto el sinnúmero de pensamientos sucesivos y permanentes que escapan de mi control. Entonces, lo primero que nos da la quietud corporal del esicasmo es advertir lo móvil, tanto en la mente como en el cuerpo. Lo segundo que nos permite advertir es que estos movimientos no son controlados por nosotros y que cuando queremos controlar los movimientos corporales o los movimientos mentales, nos aparece la impotencia. Nos sentimos impotentes para moderar o manejar la mayoría, la inmensa mayoría de todos estos movimientos físico-psíquicos. Después anoté que la quietud le permite al monje revelar, hacerse consciente de lo que pareciera ser un acto de voluntad. Cuando advertimos los movimientos y advertimos el deseo de quietud para poder concentrarnos en Dios, descubrimos una intencionalidad, una especie de tendencia interior a la cual por lo general se le llama la voluntad del hombre. Descubrimos un deseo, una fuerza que quiere dominar estos movimientos. Y esto se debate en nosotros entre la impotencia y fugaces u ocasionales triunfos, pequeños éxitos, como cuando decimos, estuve 10 minutos quieto, 20 minutos rezando la oración de Jesús sin que muchos pensamientos aparecieran. Pero en general, el que va hacia la quietud en busca del esicasmo se encuentra, por lo contrario, con el movimiento. ¿Qué hace esta doctrina esicasta? Nos dice que hay que concentrar la mente. ¿Cómo ha de concentrarse la mente? Ustedes saben que la palabra concentrar quiere decir junto al centro. Es decir, concentrar la mente es retenerla en el centro de la persona. ¿Cómo se hace esto? Mediante la respiración y mediante la oración, particularmente la oración de Jesús, o en otros estadios la oración monológica, es decir, de una sola palabra. Esto de la respiración, ustedes saben que respirar tiene una relación etimológica
con la cosa quemada. Respirar es oxidarse. Respirar es un fuego que quema al organismo. Esta respiración es un intermediario, vamos a decirlo así. La respiración es un intermediario entre la mente y el cuerpo. Porque si bien la respiración es tangible, uno puede sentir el paso del aire, el movimiento del diafragma y demás manifestaciones físicas, a la vez la respiración es como invisible, es sutil, es etérea y no nos parece fácilmente adscripta a las cosas materiales. La respiración viene a ser un vínculo perfecto, una herramienta para silenciar la mente. Porque en la medida que la respiración se aquieta, concomitantemente la mente se silencia. Es decir, empiezan a aparecer muchos menos pensamientos. Del mismo modo, como ya hemos dicho, cuando hay pocos pensamientos que aparecen, la respiración es muy queda, muy tranquila. Incluso si uno observa a alguien dormido, a alguien que está durmiendo, puede darse cuenta de si está en sueño profundo o está en sueño onírico, es decir, en sueño con sueños, atendiendo al ritmo de su respiración. El que está en sueño profundo, donde la mente está apagada, por decir así, respira muy suavemente y con muy poca frecuencia. Quizá 20, 30 respiraciones por minuto bastan para esta situación de sueño profundo. O menos incluso, ¿no? Creo que me excedí. Sí, un minuto, sí. 15 respiraciones por minuto es más o menos la media de quien está en sueño profundo. Cuando estamos agitados, enojados, inquietos, respiramos con mucha frecuencia. Entonces, el esicasta, ¿qué hace? Deja quieto al cuerpo, al principio un poco a la fuerza, y empieza a regular su respiración, atiende a su respiración. ¿Qué hace con esta atención? La minimiza, la trata de hacer suave. Mientras hace esto, el esicasta empieza a invocar el nombre de Jesús o empieza a repetir una jaculatoria que le sea particularmente entrañable, particularmente querida. Esto es, que le conmueva el corazón. Entonces, deja quieto el cuerpo, trata de respirar tranquila y profundamente y empieza a invocar con la mente el nombre de Jesús o su oración particular que ha elegido. Esta última parte de la oración, desde un punto de vista psicológico, tiene la función de concentrar la mente. Es lo que en otras culturas se llamó, en la Grecia antigua, el ecágrata, que era poner la mente, toda la fuerza de la mente, tan solo en un punto. Y desde el punto de vista psicológico, insisto, esta es la función de la oración en el esicasta. Reunir las fuerzas, juntar todos los pensamientos dispersos y llevarlos a un solo pensamiento. El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Una y otra vez, con insistencia, sin desmayar. Y a esto le agrega la parte espiritual, es decir, la función del nous, de la parte más elevada del alma, que viene a traer a la oración, a la frase, viene a traer la devoción, la unción, el respeto, lo que en otra época se llamaba el temor de Dios, que hoy equiparamos más bien a la reverencia.
a una actitud ante lo sagrado, ante lo luminoso, de suprema reverencia. Entonces, ahí tenemos los tres factores principales del hesychasmo: quietud corporal y la búsqueda de la quietud mental mediante la respiración y la oración. Oración que, como dijimos, tiene un componente psicológico, que sería la concentración de los pensamientos, y un componente más espiritual, propio del nous, de la parte elevada del alma, que vendría a ser la unción. Ese aroma, esa actitud, esa posición ante lo sagrado que me somete, me lleva a una rendición, a un abandono en Dios, mientras repito la oración de Jesús. Hago un alto acá y continuamos.